Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dignidad en la mesa del Señor. La Biblia registra, amados hermanos, que hay dos grandes ordenanzas instituidas por el mismo Señor Jesucristo. La primera es el bautismo. Es la ordenanza del Señor establecida en Mateo 28, 19 y 20. Que todos sus discípulos sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda ordenanza del Señor es que compartamos con dignidad su cena memorial. Esto es la cena del Señor. En ambos casos la ordenanza es clara. Mateo 28, 19 afirma, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay duda, es claro, hay que hacer discípulos y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En torno a la segunda ordenanza también es muy clara. Mateo 26, 26 al 30. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Son ordenanzas sencillas, claras, directas. Pero a pesar de la claridad de esta ordenanza, tan solo unos cuantos años después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, las iglesias comenzaron a desviarse, comenzaron a cambiar la forma como se adelantaba la cena del Señor. Empezó a dejarse de lado la solemnidad, empezó a dejarse de lado la dignidad de la cena del Señor, y el apóstol Pablo se vio en obligación de hacer una exhortación a una de las iglesias que él había fundado, la iglesia en Corinto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 17, dice el apóstol: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia se había reunido, la iglesia en Corinto se reunía como nosotros hoy, el día del Señor, pero no lo hacía para lo mejor, sino para lo peor. El término griego que utiliza el apóstol Pablo para peor es kakos. De allí que usted dice a los que son delincuentes: ahí van los cacos. Eso es un término griego que significa algo malo, que expresa inmoralidad, que expresa maldad de corazón. En el lugar donde se estaba desarrollando la cena del Señor en Corinto, parecía que no había compañerismo, que se había perdido el amor y que habían caído en bancarrota espiritual. Se habían vuelto reuniones egoístas, donde los ricos avergonzaban a los pobres, donde no se exaltaba a Cristo, sino que se burlaban de la muerte del Señor. Traían vergüenza a la iglesia en medio de un mundo pecador, porque déjeme recordarle que Corinto era uno de los lugares más perversos que habían en el Imperio Romano. A tal punto que la inmoralidad tenía una palabra en Roma: corintizar. Así que en medio de esta gente perversa, empezó la iglesia a avergonzar al Señor y a hacer lo indebido. Por eso debemos recordar, iglesia, que cuando nos reunimos en el templo,
es para exaltar la santidad de Dios, es para exaltar la gloria del Señor Jesucristo. Nos reunimos para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado. Nos reunimos para exaltar su amor demostrado en la cruz. Nos reunimos para recordar el alto costo de su muerte. Porque si usted hoy es salvo, no fue gratis del todo. Tal vez la salvación para usted es de gracia, es un regalo de Dios, pero no significa que fue gratis. El Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz para que usted tuviera la oportunidad de ser salvo. Pero al parecer esto lo habían olvidado en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se reunía, pero pervertían la cena del Señor, no santificaban el nombre del Señor, con sus obras blasfemaban el nombre del Señor. Inclusive llegó a estar tan mal la cosa en la iglesia de Corinto que el mismo apóstol empezó a enunciar unas situaciones que no deben pasar en la iglesia del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 verso 18. Dice el apóstol: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Sabe? El apóstol Pablo no había sido testigo de las discusiones que se presentaban ya en esta iglesia del primer siglo. Sin embargo, recordemos que el apóstol Pablo había sido quien había fundado la iglesia en Corinto. Así que él conocía de primera mano a cada uno de los hermanos que habían sido añadidos a la iglesia en ese lugar. Desde luego él sabía que algo estaba pasando, que había algo indigno. Si bien no estaba presente, le habían llegado cartas de hermanos de Corinto diciendo: aquí hay un problema en la iglesia, hay divisiones en la iglesia. Y se hace evidente el día que tomamos la cena del Señor. Es cierto que en algún momento, amados hermanos, usted puede estar en desacuerdo con un hermano en la iglesia. Es cierto, hermana, que tal vez haya alguna situación donde usted tenga un punto de vista y un hermano tenga otro punto de vista. Y en cierto sentido es necesario que hayan diferentes puntos de vista en la iglesia. Pero lo que no puede haber es división por causa de los puntos que nos diferencian y que no son de salvación. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en 1 Corintios 11, 19, que dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es cierto, puede haber una situación, puede haber diferencias en medio de la iglesia. La iglesia está constituida por hombres y mujeres imperfectos, y por tanto en nuestra imperfección, tanto moral como espiritual, podemos tener diferencias, malos errores. Tal vez cuando cometemos errores en la interpretación bíblica, tal vez cometemos errores en la forma como le respondemos a un hermano. Es posible que usted pueda ofender a alguien. Y es necesario que hayan algunas disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Desde luego, cuando hay diferencia entre dos personas, cada uno tendrá que plantear sus argumentos acerca de su punto de vista, y se sabrá con el tiempo quién está aprobado. Esto es, quien tiene el conocimiento bíblico verdadero para persuadir y convencer a su hermano. Pero lo que no puede pasar, iglesia, es que una disensión, esto es un desacuerdo, conlleve a una división. No puede haber división en el cuerpo del Señor, porque esto destruye la unidad de la iglesia, genera enemistades, pone a los hermanos en orillas irreconciliables, y esto es contra el mandato del Señor. El cuerpo del Señor es uno solo, y un cuerpo no puede ser dividido en dos. Si su cuerpo está dividido, su cuerpo es incompleto. Y el cuerpo del Señor, que es la iglesia, debe ser un cuerpo perfecto, unido por las coyunturas, unido por cada uno de los cartílagos, por las articulaciones y los músculos. El cuerpo del Señor es perfecto, iglesia. La Biblia es clara acerca de lo que hay que hacer con los miembros de la iglesia que se convierten en divisores.
Aquellas personas que viven mirando cómo enemistan a este con aquel, cómo hacen que un grupo de hermanos se salgan de la iglesia. Esos hermanos divisores, dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esa es la forma para tratar al divisor en una iglesia, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto era lo que aconsejaba Pablo en las iglesias. Bueno, hay división entre ustedes, puede que haya disensión, pero división no. Y si hay división, hay que expulsar de la iglesia al divisor. Y debemos tener por esto, iglesia, mucho cuidado con las divisiones, porque las divisiones van a llevar a contiendas, y estas contiendas generan resentimientos, y los resentimientos generan enemistades, odios entre los hermanos, lo que es muy grave ante el Señor, porque el Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Inclusive nos mandó a amar a aquellos que nos odian, a nuestros enemigos. Por esto el apóstol Pablo, al iniciar la carta, les había escrito en 1 Corintios capítulo 1, verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia tiene que estar unida. Es como si fuera una mente. Usted en su cabecita tiene una mente, amén. Tiene un cerebro. Y ese cerebro tiene millones y millones de neuronas. Pero usted no ve que unas neuronas le dicen a la mano, levántese. Y entonces otro grupo de neuronas se ponen de acuerdo y le dicen a la mano, baje. Porque sería una locura la mano haciendo así, moviéndose así. No están de acuerdo, tienen un mismo sentir, un mismo propósito, una misma voluntad, una misma razón de existencia. Eso es lo que se espera de la iglesia. Que usted tenga un mismo sentir, que hable una misma cosa que su hermano. Así debe ser toda la iglesia. En un mismo parecer. Todos venimos aquí porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, porque hemos creído que Él dejó su trono de gloria para encarnarse, vivir como hombre y morir en la cruz. Todos creemos, tenemos un mismo parecer, que si creemos en Él, Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso, perdonará nuestros pecados y nos dará vida eterna. Todos esperamos la segunda venida del Señor, quien ha prometido llevarnos de esta tierra a su reino celestial. Eso debe caracterizar a la iglesia. Todos debemos tener una forma de pensar similar. Todos debemos decir que lo malo es malo, que el robar es malo, que el mentir es malo, que el adulterar es malo, que cuando un hombre y otro hombre tienen intimidad, eso es una abominación ante Dios. Todos tenemos que tener un mismo sentir. Tenemos que pensar de la misma forma en torno a las doctrinas de salvación. Y eso nos hace diferente. Esto hace diferente a la iglesia de una empresa. Esto hace diferente a la iglesia de cualquier gobierno o institución humana, porque nosotros tenemos la verdad, amados hermanos. Y es una verdad inerrante, una verdad que no cambia, una verdad que es absoluta, y es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que regir, conducir su vida, sus pensamientos, la forma como habla, la forma como se comporta en privado y en público. Es lo que dice el apóstol. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Cuando se trata del culto al Señor, cuando venimos al templo del Señor, debemos recordar que este no es un lugar común. Tal vez esté en este planeta Tierra como las demás edificaciones que usted conoce. Tal vez esté construido de los mismos materiales que construyen las casas en cualquier lugar de esta ciudad o este país. Tal vez tenga los mismos elementos que se utilizan en otras instituciones. Tal vez haya sonido, tal vez haya instrumentos, tal vez haya aire acondicionado, tal vez haya muchas cosas que hay en otros lugares. Pero cuando usted atraviesa esa puerta, cuando entra por esa puerta a este lugar, usted siente que este lugar es diferente. Usted siente que entró a un lugar diferente. Es más, cuando usted sale del templo, cuando usted pone un pie fuera del templo, usted siente que está en un lugar diferente. ¿Y sabe por qué? Porque este no es un lugar como otros. Este no es un lugar para hacer negocios. Este no es un lugar para adelantar las agendas. Este no es un lugar para hacer proselitismo político. Este no es un lugar para entrar en discusiones. Y este no es un lugar para sembrar divisiones. El templo es un lugar sagrado donde nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso venimos a este lugar, porque hemos escuchado que aquí se adora a Dios, porque sabemos que aquí se enseña sobre la palabra de Dios, y porque hemos experimentado que Dios está aquí y que ha hecho una transformación en la vida de cada uno de los que nos hemos entregado a Él y nos hemos puesto a sus pies. Pero esto no era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Se estaba presentando una división. Había una división según lo que podemos tomar de lo que escribe el apóstol Pablo por clases sociales. Todos sabemos que cuando Cristo fundó la iglesia, Él no hizo acepción de personas. Él se sentaba con pecadores, con publicanos, con gente rica como los recaudadores de impuestos. Él no hacía acepción que usted es pobre, entonces no lo recibo en mi reino, que usted es rico, no lo recibo en mi reino. No, aún con Zaqueo, que era un hombre riquísimo, pero también un ladrón, se sentó con él, fue a su casa y llevó salvación. Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, todos llegamos a ser hijos de Dios. Sí, todos los que creemos en Jesús, quienes lo hemos recibido el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y una vez somos hechos hijos de Dios, no hay lugar para diferencias sociales, no hay lugar para diferencias raciales. Ya no importa si usted es varón o mujer, usted es salvo. No importa si usted es esclavo, como en los tiempos del apóstol Pablo, que todavía existía la esclavitud, o si era una persona libre, poseedor de esclavos. Para el Señor, todos los que hemos recibido a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, somos iguales. Hemos recibido salvación por gracia. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3 verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace diferentes. De esa puerta para acá, lo único que hay aquí son salvos, hijos de Dios, que han recibido a Jesús como Señor. Y no importa si usted tiene 10 títulos profesionales o no tiene ninguno. No importa si tiene una cuenta bancaria con mucho dinero o no tiene un solo peso al salir del culto para cenar esta noche. No importa si usted es moreno, si usted es de tez oscura o si usted es blanco de ojos azules. Ante el Señor no hay diferencia. Aquí, delante del Señor, todo su pueblo es igual. Pero al parecer se había este problema en la iglesia de Corinto.
Se había estratificado la iglesia y estaban los hermanos VIP, esto es, los ricos de la iglesia, y estaban los hermanos excluidos, los pobres, los que no tenían recursos sociales, económicos. Los que eran pudientes llevaban sus propios alimentos al templo y se los comían en el templo de forma egoísta. Antes que llegaran los hermanos pobres, se citaban los hermanos pudientes y se reunían en la iglesia de Corinto y comían y cenaban. Es lo que dice la Escritura. Y ellos se habían alejado de sus hermanos y se había roto a la unidad de la iglesia. Se habían distanciado. La clase alta ni siquiera se dignaba a participar de una olla común para cenar. Esta división de clases dividió la iglesia entre ricos y pobres económicamente hablando. Lo que denota que a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia donde abundaban los dones espirituales, había inmadurez. Porque cuando usted permite la división en una iglesia por temas económicos o por temas de conocimientos o de títulos o de cualquier índole, hay inmadurez en la iglesia. Hay carnalidad, hay egoísmo y entra la mundanalidad. Por eso el apóstol Pablo les había dicho en 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amado hermano, la señal de una iglesia carnal, la señal de una iglesia inmadura son los celos. Son los pleitos entre hermanos, son las divisiones, es el egoísmo. Cuando usted ve que un hermano ve a otro y bueno, y ese hermano, ¿por qué el pastor lo usa tanto? ¿Por qué la hermana, ella sí la pone a cantar en todos los cultos? Cuando usted ve que hay celos, diga, hay niños espirituales en la iglesia. Bebés, ¿no ha visto usted a los bebés? Cuando un niño tiene un juguete y llega otro niño, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Quitarle el juguete, siente celos, lo quiere para él. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. No importaba si los hermanos hablaban en lenguas, si tenían don de sanidades. No importaban si los hermanos tenían dones de interpretación de lenguas o de profecía. Eran unos niños en la fe. Y si bien el Señor permite que crezca la cizaña en medio del trigo, la orden para el trigo es mantenerse en unidad y alejarse de toda división, porque esto no proviene de Dios, sino del maligno. ¿Sabe cuál llegó a ser el problema en Corinto? Que los hermanos se reunían para la cena del Señor. Ese era el propósito, pero no lo hacían para compartir el pan y el vino, sino para comer literalmente comida común. Y después de que comían, entonces hacían la cena del Señor. Entonces los que tenían mucho dinero se venían temprano al templo, cada uno traía su chuleta, se traía su comida, se traía su barril de vino, se lo comían, bebían, hacían una borrachera en la iglesia. Y claro, cuando llegaba la hora del culto, que venían los hermanitos pobres de bajos recursos, ya no encontraban comida para dividir. Ya se la habían comido todos los que la traían, los que tenían dinero para comprarla. Y entonces les dejaban un pedazo de pan y hacían algún tipo de ceremonia y se iban para sus casas con hambre. En 1 Corintios capítulo 11, verso 20 se describe: cuando pues os reunís vosotros, esto no es
comer la cena del Señor. No, lo que ustedes están haciendo no es comer la cena del Señor. ¿Sabe? Cena era y sigue siendo una palabra común para hablar de la comida de la noche. Y al agregarle del Señor se le da una importancia superior y especial a la cena. En tiempos de la iglesia primitiva, muchos de los conversos eran de origen judío y en ellos estaba arraigado aún la cena de la Pascua. La Pascua era un recordatorio perpetuo de cómo Dios los había librado de la muerte de sus primogénitos al pasar sobre ellos. Eso significa Pascua, pasar por alto. Ellos debían comer un cordero con pan sin levadura y algunas hierbas amargas. Y pintaron en tiempos de Moisés los dinteles de las puertas con sangre del cordero que habían comido. Y fue instituido perpetuamente por el Señor a la nación de Israel para recordatorio de cómo Él los había librado de la esclavitud en Egipto, que ellos hicieran la cena de la Pascua. Y por eso el día que el Señor hizo la cena con sus discípulos, primero hicieron la cena y comieron literalmente la Pascua. Y cuando terminó la cena, el Señor entonces partió el pan, tomó el vino, lo bendijo, instituyendo desde allí una cena diferente a la cena que tomaban los judíos. Sin embargo, en la iglesia de Corinto todavía habían judíos conversos al cristianismo, y desde luego que ellos querían conmemorar la Pascua, pero se habían desviado de la verdadera cena del Señor. Así que en la iglesia de Corinto se habían mezclado dos tradiciones: la tradición judía de tener una cena real antes de celebrar la cena del Señor, y la tradición de aquellos gentiles de Corinto que tenían la tradición de comer primero antes de rendir culto a la deidad. Esto, desde luego, amados hermanos, empezó a generar problemas. Empezó a haber problemas porque los hermanos venían al templo era a comer y a beber, pero no dividían lo que traían. El que traía un barril se lo tomaba a él con sus amigos o con sus familiares. El que traía un pernil de cerdo se lo comía. No creo que hayan llevado eso, pero sí se lo comían solo. Empezaron a haber abusos en la cena del Señor. Ellos no llevaron a la práctica el concepto de que Jesús era el Cordero Pascual, de que Jesús había reinterpretado la cena, que Jesús era el Cordero que quitaría el pecado del mundo, que Jesús había dicho lo siguiente en Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Sabe? Esto era lo que debían hacer: tomar el pan, partirlo, dar gracias, comerlo en señal del cuerpo que fue partido por el Señor, y luego beber del fruto de la vid en señal de la sangre derramada con la cual se firmó el nuevo pacto. Pero los corintios optaron por continuar con su celebración de la cena pascual antes de la cena del Señor. Llegaron a llamar a esta cena la cena de amor. Imagínense. Entonces hay Santa Cena hoy, primero hacemos la cena de amor y después hacemos la cena del Señor. Pero la cena de amor se convirtió en una cena de egoísmo. No compartían. Y eso causó división. Su cena de amor era más una tradición que una ordenanza del Señor. El Señor no había instituido que antes de partir el pan y de compartir el pan debíamos comer algo en la iglesia. La noche que Él fue entregado, Él rompió con esa tradición. Ya para nosotros los gentiles no tenía que exigirnos ninguna Pascua. Es que nosotros no celebramos físicamente la salida de Egipto, físico, terrenal.
Eso fue algo que ocurrió una vez a la nación de Israel, a los descendientes biológicos de Abraham. Y Dios les pidió que perpetuamente celebraran que Él los había sacado de servidumbre de Egipto. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que conmemorar lo que Cristo dijo que conmemoráramos. Y no nos mandó a comer un festín antes del partimiento del pan. Se llenó la iglesia de Corinto de egoísmo, de glotonería y de borrachera. Y por eso el apóstol Pablo fue enfático en afirmar que sus reuniones ya no eran para comer la cena del Señor, sino que estaban profanando el acto memorial de la muerte de Cristo con sus propias comidas, mientras se embriagaban con toneles de vino. Y por eso escribió en 1 Corintios 11, 20 y 21: cuando pues os reunís vosotros, no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Lo que ustedes están haciendo no es la cena. Eso que ustedes están haciendo de comer, eso que están haciendo de beber hasta saciarse y emborracharse, eso nada tiene que ver con el cristianismo. Así que había división, no había comunión en la iglesia. No estaba el Señor agradado. Había frustración espiritual en el apóstol Pablo. Y por eso en el siguiente verso de 1 Corintios 11, 22, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas retóricas para encontrar alguna respuesta a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Él dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? O sea, ¿por qué se traen su comida para el templo? ¿No tienen una casa donde puedan comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, ¿por qué se traen su comida y se la comen delante del pobre, de su mismo hermano que no tiene nada, para avergonzarlos? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, en esto no hay ninguna justificación, dijo el apóstol. Y por eso sus siguientes palabras fueron de exhortación a la iglesia en Corinto, para que volvieran al verdadero significado de lo que es la cena del Señor que hoy compartiremos. No tiene que ver nada con corrientes de este mundo. La cena del Señor no tiene que ver nada con ritos y ceremonias de la antigua ley. La cena del Señor no tiene que ver con llenarse su estómago con alimentos que no son propios para consumir en el templo santo de Dios. Y no tenía que ver nada con bebidas embriagantes. ¿Quién les recuerda lo que es la cena del Señor? 1 Corintios 11, 23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta es la verdadera cena. Aquí iba a establecer la doctrina: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Después de recordarles qué es y cómo se hace la cena que el Señor instituyó, Él pasó a exhortarlo y pasó a exigirles a la iglesia de Corinto que pusieran dignidad en la conmemoración, en la celebración de la cena del Señor, que la misa del Señor era santa,
que no es indigna la mesa de Cristo. Porque quien toma la cena indignamente, quien se sienta con indignidad en la mesa del Señor, no quedará impune. En el verso 27 de 1 Corintios 11 dice el apóstol: de manera que cualquiera, no importa si es un pastor, si es un diácono o una diaconisa, cualquiera, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínense, usted será culpado de la muerte de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que hay una consecuencia para quienes tomaban en Corinto y para los que toman en nuestros días la cena indignamente. En Corinto los hermanos empezaron a enfermarse. Los que tomaban el templo para llevar sus comidas y para embriagarse y para tomar la cena de manera indigna, empezaron a enfermarse y algunos se murieron. Está escrito, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos se mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amados hermanos, esta es la misma exhortación que les hago en esta noche ya. Que se acerque a la mesa del Señor con dignidad. Que se examine a usted mismo para que no sea juzgado, para que no sea hallado como culpable de la muerte del Señor, de su cuerpo y de su sangre derramada. Y concluye el apóstol, 1 Corintios 11, 33 y 34, dando este consejo: así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.